favor. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes, Vic. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Que me alegra. Vamos el día de hoy, pues, en unos minutos mi asistente les va a estar trasladando a ustedes lo que es la designación de los grupos de trabajo para que empiecen ustedes a trabajar lo que es la práctica de los documentos notariales en jurisdicción voluntaria. Y ahí van los temas asignados para cada grupo. Ojo, el hecho de que tengan un grupo asignado no quiere decir en ningún momento que va a ser trabajo, va a ser un solo trabajo por todos, sino va a ser un trabajo individual, pero trabajado por un grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que los coordinadores se van a estar reuniendo con su servidor para ir resolviendo dudas respecto a los temas que se van planteando o que ustedes tienen para poder realizar en la práctica como tal. Entonces, cuenta de ello, pues es continuar con los temas que hemos abarcado, con la relevancia de que vamos a empezar a ver lo que ya son los documentos notariales. Entonces, en ese sentido, pues voy a permitir, como ven en pantalla, mostrarles nuevamente, y ahorita pues va a ser un poco más inmediata la preparación, en virtud que ustedes ya tuvieron el primer acercamiento con el primer documento notarial en jurisdicción voluntaria, que es el acta notarial como tal. Pues, dudas respecto al tema, el acta notarial como tal, pues ustedes ya saben que el impuesto que se tiene que pagar o cubrir, Luisa, yo se les voy a agradecer algo, está bien. Yo he aceptado en otras ocasiones pues que me estén haciendo preguntas para resolver los temas y todo, pero a veces nos atrasamos un poco. Entonces, si la pregunta viene con relación al tema, yo le voy a agradecer. Si no, por favor, al final de la exposición, yo con gusto le voy a dar un tiempo para que me pueda formular la pregunta. Usted me dirá. Pues yo siempre le he preguntado referente a los temas, licenciado. Casi nunca. Es raro cuando le pregunto. Pero sí es referente al trabajo, como usted había dicho que, o sea, que vamos a tener un grupo cada uno. En este caso, los puntos no los vamos a ganar en el grupo en general o por individual, al presentar el trabajo individual cada uno. Individual. Las dudas vamos a irlas resolviendo. El coordinador va a ser básicamente de moderador para ir resolviendo las dudas que ustedes tengan, y las que no pudieran resolver se las trasladan a su servidor a través de su coordinador, y ahí vamos a ir canalizando el sistema de enseñanza-aprendizaje. Vamos a utilizar un nuevo método, y a través de este método 360 vamos a intentar llegar a cada uno de ustedes, sobre todo los que de una u otra forma pues han estado presentes en las clases, porque los que no, pues yo creo, no sé si o qué eficacia puedan tener de todas maneras al estar en un grupo de estudio, porque si no asisten a clases, algunas preguntas al ser redundantes, pues yo creo que ya no tienen materia de discusión. Entonces, pues básicamente va a ser eso. Ya referente a los grupos y todo, conforme se vaya dando la práctica, ustedes van a ir teniendo los antecedentes. El día de hoy se va a dar la designación de grupos y se les van a dar a su vez las reglas que van a tener cada uno para poder trabajar y presentar su trabajo a final de este segundo examen parcial. En ese sentido, pues vamos a aprovechar el tiempo. Ustedes ya pueden ver en su pantalla que tenemos el acta notarial de una disposición de menores, y en esta acta notarial pues me voy a permitir abarcar 6 asuntos. Lo que es la disposición de bienes de menores, ustedes ya lo saben, bienes de incapaces, bienes de ausentes. A su vez también el gravamen de bienes de menores, de incapaces y el de ausentes. Con ello, ¿qué es lo que busco? Que manejemos todos el mismo idioma, porque estos 6 asuntos tienen el trámite similar. ¿Qué es lo que varía? Voy a quitarles esto solo por efecto de hacer un refresh, y nos vamos
a la tablita donde ya teníamos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y tal como pueden ver ustedes en el sistema, tienen lo que es la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Es el mismo trámite. Solo van a variar ciertas situaciones. Solo ciertas cosas son las que varían. ¿Cuáles son las que varían? Veámoslo acá. Y les voy a poner esto otra vez desde cero. Partiendo desde esto, ustedes ya saben que tienen el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Y obviamente el último paso también va a ser la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. 3 primeros y el último exactamente iguales a la mayoría, ¿sí? ¿Qué es lo que varía? Si se dan cuenta, y se los voy a explicar. Si fuera una disposición, un gravamen, por ejemplo, se reciben las pruebas, no sé si, deme un segundo, Eunice, tal vez esta línea para que vaya aceptando a los compañeros, por favor. Ok, entonces, la recepción de pruebas que pueden ser testimoniales, obviamente si son testimoniales, las testimoniales se van a recibir en acta notarial, cumpliendo con lo indicado en el artículo 134 al 148 y 149, obviamente, como fundamentos para poder tener, si lo quieren ver así, una carga probatoria en ese documento. El notario puede practicar diligencias que consideren necesarias. ¿Cuáles podrían ser esas diligencias que el notario podría realizar? Pues ir al lugar donde se encuentra el menor, ver el estado, si está enfermo, si realmente es necesario o no. Recuérdense que una de las situaciones para poder promover la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes es la necesidad, que haya necesidad y utilidad del bien como tal. Acá lo que está en juego es un bien, ya sea para disponerlo o para gravarlo, y por lo tanto debe haber una declaratoria de necesidad y utilidad. Por eso podría el notario en determinado momento realizar algunas diligencias necesarias para corroborar si lo aseveraba o lo indicaba, pues es cierto, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. El informe de una trabajadora socioeconómica para determinar básicamente si no se vulnera o no hay ningún inconveniente con relación al menor, o sea, si efectivamente eso le va a servir al menor o no, o considera que pueden haber otros mecanismos. Ok, una evaluación del bien por valedor autorizado, se entiende que esta evaluación debe ser en beneficio del menor. Acá normalmente lo que se van a encontrar ustedes es por medio de, no de un avalúo fiscal, diferente al proceso sucesorio, porque en el proceso sucesorio sí es un avalúo fiscal, porque lo que se entiende o lo que se pretende es que se cubra el impuesto respectivo para, ya sea para el pago del UCI, y que en determinado momento pues el valor sea lo más acercado posible para el cumplimiento de las obligaciones notariales. En cambio, en el caso de la evaluación realizada para la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes, tienen que entender que esto es para beneficio del menor totalmente, y que acá puede haber una disposición, puede ser ya sea una venta, o si fuera el caso de un gravamen, puede ser la imposición de una hipoteca. Por lo tanto, conocer el valor real del bien para no perjudicar al menor es del todo sustentable bajo este aspecto práctico. Por lo tanto, entendemos que normalmente va a poder darse una evaluación comercial. Y bajo este aspecto, ese evalúo comercial, va a entender que lo que se pretende es que si se va a vender el bien, se venda en un valor ideal para el menor para que no salga perjudicado. Se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Recuérdense ustedes en atención a los cambios legales, pues ya no es el Ministerio Público, sino es la Procuraduría General de la Nación la que atiende el derecho de los menores, y por lo tanto, pues debe comparecer, debe darse la audiencia para que verifique que se han realizado todos los extremos necesarios, que por lo tanto, pues, sí, la declaratoria de necesidad y utilidad es, válida como tal. La resolución o el auto final, recuérdense que es el segundo paso. Si ya la Procuraduría General de la Nación dio su dictamen, el siguiente paso va a ser que el notario resuelva. Si no ha resuelto la Procuraduría General de la Nación, el notario no puede resolver. Esos dos pasos van íntimamente ligados. Después de la resolución o auto final, obviamente notarial, ya el notario puede otorgar escritura pública. ¿Por qué?
En el caso de los asuntos que no terminan en escritura pública, estos van a quedar únicamente acá, en la resolución notarial, porque esos no terminan en escritura pública. Recuérdense ustedes de eso, muy importante para entender los pasos. Pero como estos asuntos tienen que ver con bienes, entonces terminan en escritura pública. Por lo tanto, no quedan solo en la resolución final, sino que después de ello el notario ya puede otorgar la escritura pública correspondiente. Ojo, si hay disposición, y aquí es donde van a encontrar ustedes los cambios. Si hay disposición, muy importante entender esto, y hay disposición como es escritura pública, una de las obligaciones notariales, muy importante entender este aspecto. Si hay disposición, una de las obligaciones notariales va a ser aviso a catastro ya, y es decir, si hay traslado de dominio. Si hay traslado de dominio, tiene que darse aviso por el efecto del nuevo propietario y aquí se le van a adjudicar esas obligaciones posteriormente del bien inmueble, ya sea pago por el UCI respectivo y por lo tanto pues debe haber una matrícula fiscal hacia la persona que ostenta la propiedad como tal. Entonces, si hay escritura y esa escritura conlleva un traslado de dominio, puede ser un contrato de compra-venta. Recuérdense que se dispone del bien, se puede disponer del bien a través de la venta. Entonces, si es por medio de un contrato de compra-venta, tiene que haber aviso a catastro y adicario. Aquí, como pueden darse cuenta ustedes, solo está testimonio y testimonio especial, mal llamado primer testimonio. Yo, el alcalde, consigné primer testimonio, pero ojo, el término correcto tiene que ser testimonio, que es el testimonio para las partes y el testimonio especial. Pero ojo, esto cambiaría si acá hay traslado de dominio. Si hay traslado de dominio, recuérdense que debe darse un aviso a catastro y a vicario. Muy importante por el tema del pago de los impuestos, ¿sí? Sobre todo UCI, que es el que toma estos impuestos para hacer el cobro respectivo a los propietarios de los bienes dentro de la jurisdicción municipal. Entonces, si hubiera traslado de dominio, sí hay avisos. Si no hay traslado de dominio, ¿cuándo no va a haber traslado de dominio? Por ejemplo, imaginemos que fuera un gravamen de bienes de incapaces, o de menores, o de ausentes. Si fuera un gravamen como tal, ¿cómo se va a gravar ese bien? Ese bien se va a gravar a través de una imposición, una carga sobre el mismo. ¿Y cuáles son las formas que conocemos para poner una carga al bien? ¿La hipoteca o la garantía mobiliaria? Si fuera hipoteca o garantía mobiliaria, estas deben de gozar o deben de estar dentro de un contrato principal. Obviamente no podría ser una compraventa como tal. Lo normal es que sea a través de un mutuo con garantía hipotecaria o con garantía mobiliaria. Recordemos acá que el bien no solo puede ser mueble, sino también puede ser inmueble. Y al ser de esta manera, debe entenderse que el contrato principal puede ser un mutuo, es decir, a un préstamo solicitado en un banco para poder resolver algún inconveniente para sufragar gastos del menor por salud, por alimentación, por otras situaciones, y la única solución sea solicitar un préstamo para poder atender ese problema que va a afectar al menor, y que obviamente, pues, si se tienen bienes, estos pueden resolver esa problemática que está atravesando el mismo. Por lo tanto, el contrato principal, pues, obviamente, puede ser un mutuo con garantía hipotecaria o garantía mobiliaria, dependiendo que sea el mismo. Si el bien es un vehículo, pues, obviamente va a ser mobiliario, y si es el bien, una casa, un terreno, obviamente se entiende que va a ser hipotecaria. Incidencias con relación a esto. Alguien me decía, y pasa en Derecho Notarial 4 cuando confunden estos aspectos. En Derecho Notarial 4, cuando confunden estos aspectos, yo, por ejemplo, acostumbro a enseñar cláusulas especiales, cláusulas que van a ayudar a que si el notario en determinado momento
no cumple con ciertas eventualidades o ciertos requisitos en el Registro General de la Propiedad, en atención a la ley, se le puede dar un margen de 30 días para que el notario subsane esos requisitos, pero se le solicita al registrador que inscriba provisionalmente ese traslado, esa inscripción, que realice esa inscripción provisional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no aparezca nadie más antes de que él subsane esos requisitos y que pues aproveche esas circunstancias. Entonces, yo enseño estas situaciones, pero ¿por qué? Porque también hay ciertas situaciones, como por ejemplo, estamos acostumbrados a entender que la ley pues nos va a determinar el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización y otros documentos del notario registra de conformidad con el código notariado. Si bien es cierto, tenemos esos instrumentos públicos, tenemos que recordar que hay algunos casos como la protocolización, que no solamente va a depender de una protocolización dentro del protocolo como tal, es decir, un instrumento como tal. La protocolización es un evento que se le solicita al notario para incorporar de forma material y física documentos al protocolo, y por lo tanto también podemos entender que en ese sentido, a través de un documento, imaginemos el caso de una compraventa. En una compraventa, si fuera necesario, o una de las partes solicitara que se presentara nuevo plano y que se incorporara nuevo plano, en esa compraventa puede haber una cláusula de protocolización, donde se protocolice ese plano. Es decir, ese instrumento va a cumplir dos funciones: el traslado de dominio y a su vez la incorporación de un nuevo plano de la propiedad solicitada por una de las partes. ¿Qué otras situaciones pueden darse? Por ejemplo, en este caso, el tema de las garantías puede hacer, ojo, que sea un instrumento público donde haya un traslado de dominio, pero ese traslado de dominio, por algunas circunstancias, dependiendo del bien, pues debe incorporar un tipo de garantía. Esa garantía también puede quedar dentro de ese instrumento público, que ya son instrumentos que pues no se manejan. Por ejemplo, yo no considero a ustedes, o no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer esto un poco más avanzado y que les hayan enseñado estas pautas, por lo menos en los instrumentos públicos, salvo que alguien trabaje en el registro de la propiedad, en el área de operaciones o en alguna otra dependencia, donde puede haber estos aspectos, pero son contratos muy particulares que en mi caso yo sí los enseño, porque si no, ¿de qué forma van a tener ese acercamiento legal ustedes en la práctica? Pero son importantes para entender la eventualidad de estos casos que vemos en jurisdicción voluntaria, que posteriormente vamos a ratificar, sobre todo en comprensión, en lo que es derecho notarial 4. ¿Alguien me escribió acá? Sí, efectivamente, no estoy grabando la clase, voy a proceder a grabarla. Ok, pregunto, ¿si hemos comprendido hasta dónde voy o no? Voy a regresar. Si no hay traslado de dominio, este paso sencillamente no está. Si no hay traslado de dominio, este no está. Si hay traslado de dominio, obviamente este paso sí está. ¿Cuándo no hay traslado de dominio? Pues si es un monto con garantía hipotecaria únicamente, este paso de aviso catastro no se va a dar porque no hubo traslado de dominio y solo van a estar los pasos anteriores, obviamente testimonio y testimonio especial, y en la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Pregunta, ¿dudas hasta acá? Porque ahorita empezamos nuevamente con ya lo que es la parte práctica, lo que es el derecho de formas como tal. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Porque recuerden que el examen es donde normalmente resultan con dudas. Pregunten. Licenciado, usted dijo que si hay traslado de dominio, sí se da aviso al catastro y a DICABI. ¿Escuché bien? Es correcto. Así es.
Licenciado, si alguien obvia ese paso de dar el aviso a catastro, ¿quién le pondría reparo al notario? Al trámite. Mire, no es que sea reparo, sino, por ejemplo, y se lo voy a decir a ustedes, veamos nuevamente el esquema para que lo entendamos, porque por eso yo les insisto, si ustedes manejan esto, lo demás va a ser fácil. Veamos esto. Ya se le dio, piensen ustedes, ya se le dio audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el notario ya resolvió. Se otorgó la escritura pública correspondiente y el testimonio especial, pero no se le da aviso a catastro y a DICABI habiendo traslado de dominio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en catastro y en DICABI va a aparecer el menor como propietario, va a seguir apareciendo el menor como propietario. Es decir, él va a ser el que aparentemente va a estar como sujeto obligado, obviamente a través de sus representantes, para las obligaciones correspondientes que pesan sobre el bien. ¿Sí? Ahora bien, el notario está obligado, porque si no, pues obviamente acá tiene una pequeña multa por no dar los avisos respectivos. Pero es una obligación notarial. Ojo, es una obligación notarial. Si el notario no hace, la imposición es para el notario. Obviamente va a estar afectando al menor porque el menor ya no es propietario. ¿Y a quién más va a afectar? Por ejemplo, cuando se quiera hacer algún trámite referente donde se necesite ver quién consta en la matrícula fiscal o catastral, va a aparecer el menor, no va a aparecer el propietario reciente. Y ellos son los que le van a normalmente decir al notario: mire, señor notario, que usted no otorgó esto, ¿qué le está pasando? Otra de las situaciones, en la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, ¿qué puede pasar? Algunos piensan que para disponer del bien como tal ya ahí quedó todo. En el registro de la propiedad, para evitar un inconveniente, normalmente se remite la certificación con estos pasos, si lo quieren ver ustedes así, para que un juez de primera instancia examine. Ojo, no va a dictar mayor situación con relación al trámite de jurisdicción voluntaria, porque eso la ley ya le otorgó la facultad al notario, pero sí va a examinar si todo se cumplió. Y lo que puede pasar es que le diga al notario: mire, tiene que dar el aviso a catastro y a DICABI. Pero esto, ¿cómo va a pasar? Acá, en el otorgamiento de la escritura pública y el testimonio respectivo. ¿Por qué motivo? Porque ese testimonio, cuando se presenta el registro de la propiedad, es conveniente que se remita con esta resolución para que el juez verifique si ya se cumplió o no se cumplió con todo. Si se cumplió, el juez pues obviamente va a dar la válida, es decir, si se cumplió efectivamente con todo lo necesario para poder disponer del bien del menor, y es la que se adjunta para que el registro de la propiedad pueda aceptar y pueda operar esa escritura como tal, ese testimonio. Y ahí posteriormente pues es que el notario ya realiza los avisos respectivos, pero como les digo, más que todo es una obligación notarial, y acá el inconveniente va a ser el notario, que cuando el nuevo propietario se percate que no está, llega a buscarlo, o incluso el representante del menor. Por eso es importante hacerlo. ¿Resolví su duda o quedó algo pendiente? Sí, licenciado, gracias. Ok, si ya estamos ahí, regresamos. Disculpe, Lic. ¿Sí? Disculpe, esas prácticas de diligencias que el notario considere necesarias, ¿cuáles serían, Lic? Disculpe. Por ejemplo, ya lo había explicado, pero veámoslo así. Le dicen al notario, le dicen a usted como notario que el menor pues se encuentra incapacitado, se encuentra en silla de ruedas o no se puede levantar de la cama. Y pues usted va a realizar las diligencias oportunas, pero ve que los certificados que le presentan y lo otro pues no están, le quedan dudas a usted, le genera ciertas dudas, o aunque no se las generaron, usted puede decidir visitar al menor, ya sea porque no se pueda trasladar por algo, visitarlo y verificar efectivamente que eso pues es cierto. ¿Qué otras diligencias podrían ser? Estar presente en algunas evaluaciones médicas si quisiera constatar algo, alguna situación.
que no efectivamente sea como médico, pero sí sea como notario para hacer constar esos extremos. ¿Qué otra situación? Que quizás no sea sobre el estado de salud del menor, pero, por ejemplo, en el caso de un ausente, familiares, vecinos, preguntarles si efectivamente no han tenido conocimiento de él o algo. Eso también podría servir. Sobre todo en el caso de los ausentes, porque tiene que ver si efectivamente cuando se promovió la declaratoria de ausencia, que tuvo que haber sido anticipada, pues efectivamente se cumplió no solo con los requisitos, sino esa declaratoria, cuál fue el objeto por el cual se promovió, porque recuérdense que la declaratoria de ausencia tiene algunas variantes, ya sea para el representante legal o para el guardador de los bienes. Y ese representante legal, pues obviamente sí pudiera funcionar esa disposición, perdón, ese trámite notarial como tal. Pero si no, puede hacer que aunque se haya promovido, no le vaya a servir de nada dentro del trámite que está realizando. No se puede disponer del bien del menor, del ausente. ¿Resolví su duda, Orlando, o nos quedamos con algún pendiente? No, gracias, muy amable. Ok. ¿Alguien más? O ahí estamos. Ok. Vamos entonces a la práctica como tal. Perfecto. Su pantalla van a ver ustedes lo que es un acta de requerimiento dentro de una disposición de bienes. Como ya les indiqué a ustedes, es exactamente el trámite es exactamente similar para los menores incapaces, ausentes, y de igual forma en su contrapartida en el caso del gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. En el acta ven que se cumple el lugar en la ciudad de Guatemala, la hora y efectivamente pues el nombre del notario y dónde está ubicado. ¿Qué falencias vamos a encontrar acá de una vez ya analizando el acta? Primero, el lugar en la ciudad de Guatemala es muy difuso. Yo les he recomendado siempre que ustedes consignen el municipio y el departamento para evitar inconvenientes, para evitar pues dudas o alteraciones que alguien, o una mala interpretación que alguien le pueda dar al futuro. Lo otro pues, la hora pues, siendo las 12 horas del día, ya lo tienen ustedes, y acá vamos a encontrar algunas particularidades. La individualización del requiriente, que es muy importante, también el aspecto por el cual está actuando o está requiriendo los servicios del notario. Acá se pueden dar cuenta ustedes que actúa en su calidad de padre, en ejercicio de la patria potestad. ¿Quién más pudiera comparecer como requiriente acá si no fuera un padre? ¿Quién más podría ser? ¿Quién me dice? El tutor Lic. ¿Quién más? Los abuelos. Los abuelos. Y no estoy muy segura, licenciado, si es tan amable me corrige. Los hijos mayores de edad. Hijos mayores de edad. Hermanos, por así decirlo, hermanos. Correcto, disculpe. Podría ser. Recuérdense que acá debe ostentarse una calidad que es la representación del menor. Normalmente o legalmente la van a tener los padres, que van a ejercer la patria potestad. ¿Y quiénes más? Los tutores. Los tutores también pueden hacerlo. En el caso de los hermanos es variable, porque en el caso de los hermanos, ellos pueden tener la representación de sus otros hermanos, aunque sean menores, pero esta debe ser a través de un juez. Por ejemplo, yo he visto casos donde se le delega esa oportunidad para que los hermanos puedan en algún momento representar a sus otros hermanos, pero a través de un juez, cuando normalmente se les da la oportunidad de estar como familia ampliada. Los que trabajan en juzgados de familia han de saber que en algún momento pues los padres tienen problemas, pues el menor cae en la discusión
¿Con quién va a estar? ¿Con el papá, con la mamá? Y el juez resuelve de que no, que ninguno de momento pues es idóneo para tener la guardia y custodia del menor, ¿sí? También puede, en este caso, pues solicitarse que a través de una familia ampliada, en algún hermano que sí esté en las condiciones pueda quedarse a cargo del menor, y con ello pues se entiende que al tener la guardia y custodia también pues va a tener una representación en este caso, solo que pues es muy eventual, y yo no he visto hasta ahora casos donde el hermano, al tenerla su forma total, pues haya representado a otro hermano en estas situaciones. No lo he tenido, pero pues podría darse. Con el instrumento público, y les hago esta analogía para que ustedes lo vean desde ese punto de vista, y cuando lleguen a derecho 84, pues ya analizando el primer aspecto, ya no les cueste en su forma avanzada. Una de las preguntas: ¿puede una misma persona vender un derecho y a la vez aceptarlo en el instrumento público? Por ejemplo, imaginémonos el caso de una, recuerden que acá se va a disponer desde el bien, en el caso de una sociedad anónima, y que el comprador sea el mismo representante de la sociedad anónima. Pues yo les digo porque el caso lo estamos analizando, el caso requiriente, pero imaginemos, y aprovechando esto, es en el caso de la representación. Yo, representante de una sociedad anónima de venta de bienes inmuebles, puedo comparecer en un contrato como representante legal de la sociedad, vendiendo un bien y a la vez como comprador del bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede, no se puede? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué dicen ustedes? Sí se podría, Lick, solo que debería estar debidamente facultado para hacer ese negocio jurídico. Exactamente. Sí tendría que estar facultado, que no solo obedece la representación como tal, sino realmente que esa representación, y en determinado momento, pues, recuerden que si fuera el caso de una sociedad anónima, pues la asamblea le tuvo que haber facultado para tal efecto, ¿verdad? Obviamente, en el caso de bienes de menores, no vamos a encontrar esto, pero sí podemos encontrarnos en un caso donde otro menor sea un comprador. Y si es un menor, puede ser comprador, va a tener esa representación de diferentes formas. Puede ser que el representante sea los papás, o puede ser que sean los tutores también, que no tenga padres, sino sean tutores. Los tutores también podrían comparecer para ello. Y sí se puede dar el caso de que sean tutores, pero bueno, al no ser padres, pues deban de acompañar la representación de vida donde ellos tienen la representación del menor y son tutores del mismo para poder ejercer dentro del instrumento como tal. Situaciones. Acá ya lo habíamos explicado. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, acá en el documento, pues cuando ustedes lo ven, vamos a empezar primero con los requisitos del acta notarial de requerimiento. Obviamente comparece el requirente o el solicitante, se hace una breve referencia, así como ven ustedes acá. Ya vimos que en determinado momento esto puede variar dependiendo de la forma notarial que ustedes van a utilizar como notarios. Esta forma notarial
es importante que la adecúen ustedes a una técnica notarial que les permita una redacción sin ningún inconveniente y por lo tanto, pues, que les permita que la persona que lo va a leer, que las otras personas que van a tener ese acercamiento y van a acreditar la legalidad de ese documento, pues no puedan encontrar ninguna lista donde pueda en determinado momento suspenderse el trámite respectivo. Ok, acá pues se hace una referencia, tal como ustedes ven. Vamos a ver esto de acá es muy importante. Recuérdense que para el efecto, esa parte que está señalada ya varió, ya no es cédula de vecindario, sino el documento personal de identificación. El documento personal de identificación, tal como ya hacíamos ver, consta del documento en sí, y valga la redundancia, pero es que el documento en sí lo hizo, si no estoy mal, son créditos de un ingeniero. Entonces se redunda al indicar que hay un código único de identificación. Por lo tanto, pues debe de hacerse referencia de ello. Y la forma de indicar o dar el parámetro del código de identificación como tal, algunos lo hacen por códigos, o sea, integrando el número de los números, separados por comas, por espacios, y algunos pues solo hacen la alusión, incluso algunos mencionan guiones que no lo vaya ahí. Sin embargo, pues en atención a las reglas ortográficas, a mi parecer, debiera ser separado por comas, es decir, 3.515, 35.000, comas 0,100. Esa sería una de las formas correctas. Otra forma, pues ha sido aceptada, pues que no la veo muy correcta porque no hay una separación ortográfica ahí como tal, es la que designa 3.100, espacio 35.000, espacio 0,100, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. No la veo pues tan correcta porque no hay una separación de comas, no hay descanso al momento de hacer mención del documento, del código único de identificación, y por lo tanto podría generar algún inconveniente. Se atiende al artículo 29, aunque recuérdense que es un acta notarial, pero por forma notarial, algunos notarios pues han tendido a utilizar este tipo de redacción. Es quien asegura ser de los datos de identificación arriba anotados y encontrarse en el libro de ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? ¿En qué calidad actúa? Actúa en calidad de padre en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad de esto. Ojo, esto puede quedar en un punto del acta. Sin embargo, como pueden darse cuenta ustedes acá, el notario pues lo dejó constancia acá. ¿Y por qué lo hizo acá? Pienso que la atención de indicarlo al inicio fue más que todo para positivar el objeto del acta, es decir, el objeto de esa disposición de bienes de menores. Es decir, hizo mención de ello y por lo tanto, pues después indica cuál es el objeto de la revocación del requirente. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte. Ok. Disculpe, Lick. Ahí si se omitiera la identificación, ¿se podría poner persona de mi conocimiento? Sí, se puede. Es válido. Aunque yo le voy a decir algo. Recuérdense ustedes, y es mi consejo. Yo, por ejemplo, aunque conozca a mis clientes, yo muy difícilmente voy a consignar persona de mi conocimiento. No lo hago, pero ni en las legalizaciones. ¿Por qué? La carga que esto implica para el notario latino. En mi caso, la carga que implica para el notario guatemalteco. ¿Qué sucede si hay una alteración o algún inconveniente en eso? Y usted consigna persona de mi anterior conocimiento. Usted está subsumiendo una carga en cierta forma de que no lo identifica porque no es necesario a su consideración. Usted ya le dio valor a algo solo por el simple hecho de conocer a la persona. Pero ¿y si después resulta de que no la conocía totalmente? Entonces yo, por ejemplo, no asumiría esa carga de riesgo. Yo siempre prefiero dejársela a mis clientes, aunque los conozcan, aunque sean amigos de años, pero prefiero mejor
mejor hacerlo de esta forma, identificarlos como corresponde, ¿sí? Y si no, recuérdense que de todas maneras hay testigos, y así se evitan problemas, porque si no la carga la va a tener usted como notario, ¿sí? Acá no está legalizando firmas, acá lo que está usted dando fe del documento, el contenido del documento, y sí podría tener inconveniente si hay algo que pues tiende a dudarse. Gracias, Lick. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Bueno, ya les dije la calidad con la que actúa, luego por qué motivo pues va a comparecer como positiva ese objeto del acto. Y acá pues hace mención de que que acredita esa representación con las certificaciones de las partidas de nacimiento de los menores. Como se dan cuenta, pues hace mención también partida de función de la excónyuge, y esto lo hace por una sencilla razón, porque pues obviamente al hacer esto hace referencia por algún inconveniente quizás sobre el bien, o porque el bien en un determinado momento también pueda estar en copropiedad. Puede disponerse de una parte o una propiedad que esté en copropiedad, valga la redundancia, y se puede obviamente con las debidas indicaciones de ley, y recordando que puede quizás privilegiarse el derecho de tanteo de los otros comuneros, de los otros copropietarios, y por lo tanto esto podría significar un obstáculo, pero todo lo pueden hacer conforme a ley y siempre respetando las mismas situaciones. Puede ser que el comprador sea uno de los copropietarios, ¿sí? Entonces, pues hay que tomar en consideración ciertos aspectos acá. Cuando nos vamos a esta acta, pues el notario hace la alusión, las fechas y todos los menores, la representación que ostenta, también pues el objeto. Aquí, como ven, esta parte de acá, de la representación, esta es una parte, nada más ni nada menos. El artículo 29, si ustedes tienen, van a encontrar algo muy importante. Ok. Cuando ustedes leen el artículo 29, van a encontrar en el inciso quinto, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. En este caso, un acto. Pues por lo tanto, acá el notario lo que hace es una interpretación y utiliza en el acta notarial, el código notarial, para hacer constar que las representaciones pues fueron calificadas por el mismo y que a su juicio pues son suficientes para el trámite del presente asunto, ¿verdad? Igual el objeto de la revelación ya tal como lo dijimos, y si se pueden dar cuenta ustedes, menos que adelante se te procedimiento para tal efecto de la forma siguiente. Primero, se recordarán ustedes que el primer documento notarial que analizamos tenía cláusulas, ¿sí? Cláusulas primera, segunda, tercera, y que indicamos que eso era un error. ¿Por qué? Porque al ser actas notariales son puntos. Las cláusulas normalmente, en alusión al 34, si no mal recuerdo, el código notariado tiene su sustento legal en los instrumentos públicos, más no en las actas notariales. Entonces, calificar un acta notarial por cláusulas es un aspecto antitécnico y erróneo porque no tiene sustento legal. Pero si es un efecto de forma, el poder denominar esto con puntos. El acta notarial puede denominarse con esto. ¿Qué situación podría darse acá? Por ejemplo, que esa introducción que tuvimos acá, donde hicimos ver lo de las partidas de nacimiento, ustedes recordarán, donde hicimos ver, donde se hace ver lo de la excónyuge, donde se hace ver estos aspectos acá. La representación, pues sí, es válida acá al inicio, pero lo demás podría ser en un punto. Es decir, esa técnica notarial nos lleva a que por orden no lo dejemos desordenado al inicio, sino lo hagamos ver en un punto. Lo que sí es positivo y es parte de una técnica notarial es que ese objeto sí vaya al concluir el acto introductorio del acta notarial, tal como aparece
como está acá, como está resaltado en este momento. ¿Sí? Eso sí podría. Ahora, a lo que me estoy refiriendo, esta representación va acá, está bien, perfecto, hasta ahí. Pero cuando hace alusión a esto, a los documentos que se acompañan, ¿sí? Sin dejar de lado que la calificación de la representación, pues eso sí o sí lo tiene que hacer el notario, porque si no, pues al momento de que estos aspectos sean revisados por la Contraloría General de Nación, obviamente se lo van a revisar. Pero estos aspectos, la carga documental, se recordarán ustedes en la clase anterior que vimos que esta carga de prueba normalmente se puede hacer en un punto, ¿sí? Y no hay necesidad que vaya en el acto introductorio. ¿Y por qué se hace esto? Por respetar un orden dentro del documento notarial que se está realizando. Cuando nosotros pues analizamos estos aspectos y sabemos cómo ordenarlos, vamos a tener pues menos inconveniente. Y acá con esto, en el primero, pues si se pueden dar cuenta ustedes acá, hace nuevamente alusión a los hijos menores, y si se dan, recordarán ustedes lo que les decía. Esta finca está en copropiedad. Analizamos el TAP. Expresa al requiriente que sus menores hijos, Mario Arnoldo y Ana María, ambos de apellidos Pérez Olivares, son copropietarios del 50% de una finca ubicada en San Sebastián, departamento del Progreso, inscrita en el registro general de la propiedad y obviamente con la identificación debida. ¿Qué podría hacer entonces? Que el otro 50% puede ser de la persona que en determinado momento falleció. Ven ustedes aspectos que deben de considerarse en todo trámite. Y alguno me dirá, ¿y por qué no es un caso cualquiera donde la propiedad es solo de los menores y ya está? Sí, pudiera ser en la práctica, pero también puede ser que se les presente un caso acá donde haya copropiedad. Si el otro copropietario ya falleció, ¿quién ostenta ese derecho a tanteo? ¿Se puede vender? ¿No se puede vender? Y acá es donde pues es importante realizar la calificación debida y sobre todo tener el conocimiento debido para evitar inconvenientes. En el segundo, primero obviamente pues lo que al final nos lleva a trabajar este asunto, que este podría ser incluso un segundo y en el primero la carga de prueba, o podría ser viceversa, que este sea el primero y en el segundo se incorporen las pruebas. No refuta y no cambia en cuanto a una técnica notarial, porque lo que al final persigue es que la redacción que ustedes vayan a tener sea acorde al asunto que están redactando y por lo tanto pues pueda entenderse sin ningún inconveniente. Luego, el segundo, como pueden ver ustedes aquí, que el requiriente tiene la necesidad de enajenar el bien por los siguientes motivos. Vista de su residencia, también que otro no tiene dinero suficiente para explotar los recursos agrícolas, se encuentra obligado a realizar transacción, se encuentra retirado por discapacidad, más que lo anterior, más que esté lejos de donde está y que no tiene dinero suficiente. Esta partecita es muy importante. Esta es muy elemental, porque acá van a acreditar ustedes la necesidad y la utilidad de esa venta que quieren hacer. Vean, finalmente se encuentra obligado a realizar la transacción debido a que se encuentra retirado por discapacidad y él económicamente no es suficiente. Aquí obviamente, si se pueden dar cuenta, hay errores en redacción que deben ser calificados y por lo tanto pues, puede tender a entenderse o a comprenderse de otra forma este tipo de asuntos. Ingreso mensual que él percibe siendo de 300 quetzales mensuales, lo cual comprueba con el voucher y ahí van las pruebas, parte de las pruebas, aunque yo siento que eso debería ser en un punto aparte como tal, y no pues unas al inicio y las otras después. Entonces esta ya es una calificación que ustedes le tienen que dar. Y acá hace ver para el sostenimiento de su hogar y sus menores. Aquí lo que está haciendo es acreditar la necesidad y utilidad. Y después va a hacer referencia a siendo suficiente el ingreso que obtendría por el arrendamiento de la finca objeto de este proceso. ¿Qué inconveniente le encuentran ustedes acá? ¿Qué inconveniente? Si ya leímos lo inicio y dice, vean, quiere disponer, enajenar el bien
y aquí al final habla de arrendamiento del bien. El arrendamiento también es una forma de disponer, pero es muy distinto arrendar a enajenar. Son dos términos diferentes. Si yo enajeno, yo estoy prácticamente vendiendo, pero si yo arrendo, yo estoy disponiendo a través de dos elementos importantes del bien, que es el uso, goce, inclusive el disfrute del bien, es decir, el usufructo únicamente, ¿ya? Si yo voy a arrendar, voy a hacer uso de una de las facultades de la propiedad, que es el uso, valga la redundancia. Pero si yo enajeno, voy a transar el bien, voy a trasladar el dominio del bien. Son dos cosas diferentes. Entonces, si este instrumento o este documento llega al final a realizarse como tal o a ser utilizado en un asunto de jurisdicción voluntaria en la disposición de bienes, y la Procuraduría General de la Nación se percata de esto, aunque exista una resolución, lo que podría realizar la Procuraduría sería suspender y preguntarle, obviamente al notario, que el notario aclare qué es lo que quiere decir, disponer o enajenar, enajenar o arrendar el bien. Si el notario no es claro, no es preciso en lo que quiere, podría causar incerteza, falta de seguridad jurídica y al final que le suspendan el trámite respectivo hasta no tener claro esto. Podría pues ser necesario otros trámites y que eso se alargara más y al final pues complicarse el asunto por dos situaciones diferentes. Tal como el instrumento público, es importante, si fuera una escritura pública, también ser certero y ser claro para evitar pues inconvenientes como en este caso. Tercero, el requiriente, que es el propietario, le ha ofrecido la compra de los derechos de sus menores hijos bajo las siguientes bases. Vendedores, pues obviamente, compradores, y el objeto de la compra-venta, pues también, ya sabemos, acá lo veo un poco desordenado, pero bueno, es válido, no hay mayor inconveniente acá, se puede entender. Inclusive se puede entender más que la cláusula segunda, ¿sí? Por lo tanto, debemos de adecuar esto y de tener quizás el tacto suficiente al momento de redactar, sobre todo en el hecho de que sea entendible. Ya la forma notarial ya la hemos analizado y pues siempre tendemos a los antecedentes, pruebas, como tal, la solicitud que deba realizarse al notario. La solicitud pues puede ser, ya lo vimos en un procesorio, que se radique el procesorio, que se reciban las pruebas, todo eso que al final se va a tomar en una primera resolución. Aquí todavía hay un cuarto. No, en la cuarta, pues si no se ordena bien puede ser necesario, pero si de su técnica notarial ustedes devengan necesario esto, pues no hay ningún problema. Pero igual esto puede ser dentro del mismo punto donde se haga la solicitud o el requerimiento. ¿Por qué motivo? Porque van ustedes a ver acá que el cuarto pues no es más. Vamos a ver dónde está. Okay. Va a tener tercero. Cuando se hace el análisis respectivo, aquí en el cuarto, pues ustedes van a encontrar un punto que puede ir, inclusive en el tercero, donde se hace la solicitud. Agrega al requiriente que la realización del contrato de compra-venta representará utilidad para los menores por las siguientes razones. Está bien, aunque esto pues, puede ir en un solo punto sin tener ninguna dificultad, pero si lo consideran ustedes en la práctica por orden, pues tampoco es inconveniente que lo hagan de esta manera. Ok, luego el precio, luego todas las situaciones que van a redundar en la compra-venta, si hay testigos, si no hay testigos, obviamente en la recepción de pruebas también es muy importante. Y pues, más que esto, de la técnica notarial que ustedes utilicen, recuérdense que debe dársele cumplimiento a la ley en sí. Si se hacen ver, cuando se proponen, y esto quiero ser enfático, porque lo demás es más sencillo, lo demás son los pasos en sí que van de todo asunto de jurisdicción voluntaria, tal como pueden ver ustedes ahí, que se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación y todo lo demás. Si toman en consideración testigos, ustedes deben de tomar en cuenta que la declaración que se recibe en acta notarial, pero ojo,
normalmente en el acta de requerimiento se insertan las preguntas que se le van a hacer al testigo. Y esas preguntas, valga la interpretación legal, les pregunto a ustedes dónde están, si ya leyeron su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién las encuentra? Revisemos o empiezo a preguntar. ¿Quién me dice? Revisemos el Código Procesal Civil y Mercantil. Leyes a la mano o empiezo a preguntar. Licenciado, perdón, ¿será el 133? Léalo, por favor. Artículo 133. Posiciones. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente y sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Las preguntas, pero las preguntas, ¿cuáles son en sí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Está fácil. Sobre sus generales, Lic. Fundamento legal. ¿Qué me dices? Lic, el 104, el artículo 104, podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, ¿no? No, necesito las preguntas. Las preguntas que están ahí tienen un fundamento legal. ¿Cuál es la base de esas preguntas? ¿Quién me lo dice? El 134, Link. Léalo, por favor. Práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado y contestará sí. Bajo juramento prometo decir la verdad. Exactamente. Eso es. Básicamente eso es. Hay una fórmula que se utiliza para eso y el notario pues no es ajeno a ella y la debe de tomar en consideración. Yo pienso que hay situaciones donde nosotros vamos a llegar ya a la práctica en sí, se van a dar cuenta ustedes, porque ahorita las dudas son muy genéricas, yo les estoy explicando. Ya cuando estén redactando van a empezar con ese empuje, ¿esto dónde va? ¿Será que esto va aquí? ¿Será que esto va allá? Entonces eso solo se puede resolver a través de la práctica. El día de hoy me hace el favor, mi asistente, de trasladarles a ustedes al grupo de WhatsApp la designación de los grupos para que vayan armando ustedes sus grupos y puedan ponerse en comunicación y los asuntos que cada grupo va a trabajar. Reglas para trabajar el grupo para que ustedes puedan empezar, tómenlas en consideración. Papel simple, hojas oficio, papel simple, todos los asuntos. Actas notariales, hojas en blanco, papel simple. A mano, todo va a ser a mano, no quiero nada máquina. Licenciado, ¿puedo utilizar máquina? No. ¿Puedo utilizar a mi hermanito? Tampoco. Eso es personal, su trabajo personal. Únicamente que va en hoja simulación, algunos que utilizan unas hojas simulación, papel protocolo, papel español, únicamente que podría ir ahí los instrumentos públicos protocolares, es decir, si hubiera un contrato, a ese sí podría ir en ese tipo de papel. Lo demás no es necesario que vaya en ese papel y por lo tanto tiene que ser en hojas en blanco, tamaño oficio. Los impuestos respectivos que deben cubrirse
Y pues atendiendo a ello, pues no hay ningún inconveniente para que yo pueda calificarles. Ojo, si el trabajo que me van a presentar no cumple con los requisitos de ley, con uno que no cumpla, no se lo reviso porque no cumplió, entonces no le puedo asignar punteo por ahí. Voy a ser un poco más estricto en eso, pero espero que si me trabajan bien, pues no hay ningún problema. Lo que me interesa a mí es que aprendan y por lo tanto, pues que lo utilicemos como un método de aprendizaje, resolviendo dudas. Sí, José. Licenciado, perdón, solo me quedó una pequeña duda. Bueno, más que todo, ahí donde se consignó, donde dice que está se presentan los certificados de nacimiento, no hay necesidad de colocar lo que es el número, finca, folio, libro, algo así. Perdón, el folio, el libro, el número de partida. Lo que pasa es que en algunos lugares, en algunas certificaciones de nacimiento sí las van a encontrar, pero curiosamente van a darse cuenta ustedes que hay otras donde no va a estar. Si ustedes lo quieren hacer determinado, está bien, pero no es obligación que hagan constar número de folio y todo donde está la partida de nacimiento. Pues mientras más certeza jurídica le aporten ustedes al documento, mejor. Si lo quieren hacer, pues está bien. Ahora, si no, pues no he visto hasta ahora un acta que haya sido, pues, o que haya tenido inconveniente por el hecho de no establecerse el folio y todo donde quedó inscrita la partida de nacimiento. Más que todo el acta. Más que todo, perdón, la certificación. La certificación a veces lleva un número. Ese número es el que se hace mención. Y otro, recuerden que como esas pruebas van a estar dentro o van a ser aportadas al asunto, cuando estos documentos sean calificados por la Procuraduría General de la Nación, también va a verificar los extremos y que las certificaciones pues sean válidas, ¿verdad? ¿Estamos? Gracias, licenciado. Sí, Carla. Licenciado, perdone, tengo una duda con respecto a que si hay que individualizar a las personas, como en el artículo 61 del Código de Notariado solo menciona nombres, me confunde un poco. ¿A qué personas, según usted, habría que individualizar? A las que participan en el acta. A los requirientes sí, y a los menores, como se puede dar cuenta, como en caso de este asunto, también. A los testigos, ¿dónde los va a individualizar? Acá no es necesario en el acta de requerimiento, pero si hay testigos, al momento de la declaración jurada, donde comparecen, sí se va a hacer necesario hacer la individualización respectiva, ¿sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Gracias, licenciado. Bueno, no había nada más que hacer constar. Voy a dar por finalizada esta clase. Ya les fueron enviados los grupos de trabajo para que vayan formando los grupos. Y el día de hoy se le van a estar enviando las reglas para el trabajo respectivo. Entonces, desde ya les deseo feliz noche, éxitos en su próxima clase y nos vemos el siguiente día para pues seguir aportando. No sé si este miércoles que va a estar, si vamos a poder tener clases o va a haber algún inconveniente, porque entiendo que todavía sigue la elección de rector. Entonces, pues, vamos a depender de eso, jóvenes, y esperemos buscar otros métodos para avanzar porque nos estamos atrasando un poco. Ya estamos, entonces, feliz noche, jóvenes. Descansen. Gracias, licenciado, feliz noche. Gracias, Link. Feliz noche. Gracias.